Cuando hablamos de derivar funciones logarítmicas, es considerar entonces que viene siendo a lo inverso de una función exponencial, y acá claramente lo dice. La inversa de la función exponencial, si se recordarán, ayer trabajábamos con funciones de esta forma: y igual a b a la x, donde esta función prácticamente viene siendo una exponencial. La contraparte, o sea, lo inverso, es una función logarítmica que se va a escribir de esta manera: y igual a logaritmo en base b elevado a la x, o en base b de x, así se lee esta expresión. Siguen siendo exponentes. Si aquí la base elevado a una variable es una función exponencial, también el logaritmo de base b de x también es una función exponencial, solo que está escrito de una manera contraria a esta función exponencial. Para poder derivar funciones de esta naturaleza, logaritmo en base b de x, para poder diferenciar funciones de esta manera, necesitamos conocer dos reglas también bien fundamentales. Y aquí está. Acá dice si u es igual a g de x, o sea, acá se entiende que u es una función g, o sea, es una segunda función. Y es una función diferenciable, entonces las únicas dos reglas que vamos a trabajar para derivar funciones logarítmicas son estas dos. Y aquí es importante que lo vayamos tomando en consideración. Cuando usted derive una función natural, o sea, el logaritmo natural de u, aquí la escritura prácticamente tiene que ver con el logaritmo. Ya sea que usted lo pueda o que usted lo escriba como logaritmo en base 10 o simplemente como logaritmo natural. Aquí la escritura prácticamente es la misma. Aquí no cambia la escritura. Por cuestiones matemáticas se acostumbra a utilizar algunas funciones que vienen siendo expresadas a funciones naturales. Entonces, el logaritmo de cualquier número también se puede escribir como logaritmo natural. Prácticamente esta expresión está representada aquí, pero como un logaritmo natural. Entonces no cambia, simplemente es la misma. ¿Bien? Ahí está. El logaritmo natural viene siendo a la escritura de un logaritmo en base 10. Es la misma escritura. Entonces, para diferenciar una función logarítmica, vamos a decir el logaritmo, bueno, la derivada de un logaritmo natural de u o el logaritmo natural de u va a ser igual a uno dividido entre u. O sea, se vuelve una fracción. Entonces, cuando yo quiero derivar el logaritmo de u, esto simplemente se vuelve uno partido u. O sea, es lo contrario. Porque lo contrario a un producto, pues es un cociente. Por eso es que esta u va al denominador. Y del mismo modo, cuando queramos derivar una función, ya específicamente designada de esta manera, ¿ven? La derivada de un logaritmo en base b de u, pues es simplemente a uno partido u por el logaritmo de b. Esta no la vamos a utilizar mucho, sino vamos a ilustrar más cómo se aplica esta situación que tiene que ver con la designación 3. O sea, aquí la han nombrado como la ecuación 3. Entonces veamos unos ejemplos para poder ilustrar esa situación. Ejemplo número 1, veamos. Encontremos la derivada, ¿sí?, de esta función f de x igual a logaritmo natural del coseno de x. Bueno, al igual que en las funciones exponenciales, aquí en las funciones logarítmicas también la base es saber aplicar regla de la cadena, ¿sí? La base es aplicar regla de la cadena en las dos. Si usted sabe aplicar la regla de la cadena acá, eh, le aseguro que no está complejo la utilización de esa propiedad. Bueno, observemos acá, esto recae sobre la propiedad número 1. Miren,
Logaritmo natural de u. En este caso u viene siendo a el coseno de x. Entonces esto se convierte en 1 partido esa función u. Y por la regla de la cadena, habrá que aplicar entonces la derivada después de la función interna. Aquí nuevamente hagamos la diferencia, así como lo hicimos el día de ayer. Del primer ejercicio voy a tener acá que el logaritmo natural es la función externa, ¿eh? La función f. Ahí se ve más claramente. En consideración con el coseno de x, que viene siendo ahora la función g. Entonces aquí nuevamente tengo que aplicar regla de la cadena. Pero antes de aplicar regla de la cadena, tengo que eliminar el logaritmo natural. ¿Y cómo elimino el logaritmo natural? Aplicando la primera propiedad. Miren, el logaritmo natural de u viene siendo a 1 partido u. Entonces, para poder derivar la primera expresión, vamos a hacer eso. Le vamos a decir por acá, derivada en base de x o derivada con respecto a x. Vamos a agrandar un poco aquí nuestro texto para que lo podamos ir visualizando. Ahí está. Derivada entonces de la función f, o sea, derivada con respecto a x, va a ser igual. Entonces, derivemos primero la función externa. ¿Qué es la función externa? El logaritmo natural. Y ya hemos dicho, ¿cómo se elimina el logaritmo natural? Aplicando la primera propiedad. Se convierte en una fracción. Entonces, aquí se convierte en lo siguiente. Miren, nos quedaría de esta manera. Nos quedaría una fracción cuyo numerador es 1 y el denominador viene siendo a la función interna. En este caso es coseno de x. Que habíamos dicho que el coseno de x es u. Entonces aquí nos queda 1 partido u. O sea que aquí nos queda 1 partido el coseno de x. ¿Está bien? Pero como estamos derivando por regla de la cadena, o sea, hay que aplicar los dos conceptos al mismo tiempo. Lo primero que hice fue derivar el logaritmo natural. ¿Cómo lo derivé? Pues volviendo una fracción el coseno. Ahora, esto lo tengo que multiplicar entonces por la derivada con respecto a x de la función coseno, ¿verdad? O sea, aquí estamos aplicando regla de la cadena. Primero derivamos la función externa, que en este caso fue el logaritmo natural. Y la función interna permaneció tal y como está. Ahí está, miren la función externa por la derivada de la función interna, que en este caso viene siendo el coseno de x. Bueno, entonces aquí ya solamente encontremos la derivada del coseno. La derivada del coseno, ¿a qué es igual? Aquí nos queda tal y como está, miren, 1 partido el coseno de x. Bueno, esto lo voy a multiplicar por la derivada de la función coseno. ¿Cuál es la derivada del coseno? De acuerdo a las funciones. Seno. Exactamente. ¿Sí? Aquí nos quedaría entonces seno. Pero como estamos derivando el coseno sería menos el seno. Entonces la derivada del seno sí es el coseno. La derivada del coseno menos el seno. ¿Sí? Menos el seno de x. Ahí está, miren. Y lo último que nos restará hacer acá es multiplicar, porque si se dan cuenta, pues este cociente se multiplica con este término. Y como son fracciones, en realidad viene siendo fracciones. Entonces lo que hago acá es simplemente agregarle el denominador 1. Ahí está, miren. Le agrego el denominador 1. Y ahora, ¿cómo se multiplican fracciones? Pues es lineal, ¿verdad? Todos los numeradores y todos los denominadores entre sí. Como ya hemos derivado, entonces utilizo de y partido de x, ¿verdad? Ya haciendo alusión de que ya hemos derivado. Entonces esto se convierte en lo siguiente, ¿no? La derivada entonces pues viene siendo siempre una fracción, solo que en el numerador pues me quedaría menos el seno de x. Y el denominador viene siendo al coseno de x. Ahora, si se recordarán, ya habíamos trabajado también algunas identidades. Seno sobre coseno representa la tangente. Quiere decir entonces que la derivada, si ya final, pues me quedaría lo siguiente.
Si el numerador es negativo y el denominador es positivo, menos entre más, pues nos da menos. Entonces me quedaría menos. Seno sobre coseno es tangente. Entonces la derivada es tangente de x. Y ahí tendríamos entonces la derivada de esa expresión. Ejemplo número 2. Derivemos y igual al logaritmo del logaritmo natural de x. Logaritmo natural del logaritmo natural de x. Si se dan cuenta, aquí hay doble función logarítmica, pero hagamos siempre la diferencia entre la función externa y la interna. Bueno, en este caso entonces, la función externa pues es el primer logaritmo natural que ustedes observan fuera de la expresión. En este caso entonces sería la función f. El logaritmo que está dentro del logaritmo de esta expresión, pues viene siendo la función g, o sea que ahí hay doble función, es una composición de funciones. Entonces, aquí para poder diferenciarlo, hay que aplicar tanto regla de la cadena como eliminar estos logaritmos naturales. ¿Cómo se elimina un logaritmo? Pues haciendo una fracción, ¿verdad? Cuyo numerador es 1 y el denominador, pues es la función interna. Entonces, vean muy bien lo que me va a quedar acá. ¿Qué vamos a decir por acá? Derivada entonces con respecto a x. Vamos a ampliar nuestro tamaño de fuente. Ahí está. Bueno, la derivada con respecto a x entonces va a ser igual a lo siguiente. Lo primero que tengo que hacer es aplicar la derivada de la función externa. ¿Ven? La derivada de este logaritmo natural. Entonces ahí se convierte en lo siguiente. ¿Ven? Me quedaría 1 partido la función interna. En este caso, ¿qué es la función interna? Pues el logaritmo natural de x. Entonces me quedaría el logaritmo natural de x. Y esto lo voy a multiplicar por la derivada de la función interna. O sea, estamos aplicando regla de la cadena. Primero hemos derivado el logaritmo natural. Nos quedó 1 partido el logaritmo natural de x. Esto lo multiplico ahora por la derivada de la función interna. ¿Y quién es la función interna? Pues es el logaritmo natural de x. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar la derivada ahora de esta nueva función logarítmica de x, o sea, la función natural. Entonces nos quedaría lo siguiente, ¿verdad? La derivada con respecto a x entonces va a ser igual a lo siguiente. Esto ya quedó tal y como está, porque ya se derivó. Entonces nos quedaría 1 partido el logaritmo natural de x por el logaritmo natural de x otra vez. O sea, se nos convierte en una fracción otra vez, ¿verdad? O sea, para eliminar un logaritmo natural yo tengo que aplicar 1 partido x. Ahí está bien. Y ahora solamente tendríamos que multiplicar estas dos expresiones. Entonces la derivada nos quedaría de la siguiente manera, ¿sí? La derivada final, si quieren verlo desde ese punto de vista, nos quedaría una única fracción, porque aquí habrá que multiplicar numeradores y denominadores. ¿Ven? Producto de los numeradores, 1 por 1, pues es 1. Entonces escribo 1. Partido, logaritmo de x. Por x, ojo, aquí tengan mucho cuidado. No significa lo siguiente. ¿Ven? Logaritmo de x al cuadrado. Tengan cuidado con eso. Porque acá nos están pidiendo una cantidad que sea constante para x. Y la cantidad propia de x. Entonces aquí lo que se va a escribir es lo siguiente. O sea que no tienen nada de común esas dos x. Me quedaría así. X por el logaritmo natural de x. Y esta sería la derivada de esa expresión. Ejemplo número 3. Ahora hay que derivar y igual a logaritmo natural de x al cubo. Lo mismo. Empecemos derivando entonces. Pero si todavía les cuesta, hagan la diferencia entre la función externa y la función interna. Aquí lo aclarábamos el día de ayer. Eh,
tal vez se habían hecho la idea, ¿verdad?, de que esta expresión o esta potencia es la función f. Y no, bueno, no, bueno, les doy la razón. Pero ahora acá resulta de que la primera función que afecta a una expresión de esta naturaleza son estas funciones, miren. De manera que el logaritmo natural es ahora la función externa. Este x al cubo está dentro de esa función, por eso es que la denominamos entonces como la función g. Bueno, derivemos entonces. Para poder derivar, vamos a decir por acá, derivada con respecto a x es igual a, para quitar el logaritmo natural, pues ya sabemos que es una fracción, ¿verdad? Entonces quedaría 1 partido la función interna, que en este caso viene siendo a x al cubo. Y esto lo multiplico por la derivada de la función interna, ¿sí? O sea, hay que hacer la derivada ahora de un x al cubo. Y esto, pues, prácticamente ya lo hemos trabajado, es la regla de las potencias. Entonces, la derivada me va quedando de esta manera. Derivada con respecto a x, que es igual a 1 partido de x al cubo, pues ya quedó tal y como está. Aquí, ahí está. Y esto lo voy a multiplicar por, derivemos x al cubo. Sería entonces la derivada de un x al cubo. 3x al cuadrado. Exactamente, muy bien, gracias. 3x al cuadrado. Pero como ahora hay que multiplicar, simplemente entonces esta cantidad lo anoto en el numerador, ¿eh? Ya interpretando de que hemos encontrado pues ya el producto. Vamos a hacer un poco más grande acá nuestro texto. Ahí está, muy bien. De la derivada pues, me va a quedar de la siguiente manera, me va a quedar un cociente cuyo numerador sea 3x al cuadrado y el denominador es x al cubo. Pero por regla de exponentes, miren que esto lo podemos hacer más sencillo todavía. Porque fíjense que en el numerador tengo una x, lo mismo que en el denominador. En el numerador tengo una x cuadrada y en el denominador tengo un x al cubo. En realidad este x al cubo yo lo podría haber escrito de esta manera, ¿verdad? X al cuadrado por x. Porque si yo combino estas dos expresiones, pues me llega a resultar la expresión cúbica anterior. O sea que lo único que estoy haciendo es aplicar leyes de exponentes. Entonces puedo eliminar este x cuadrado del numerador y este x cuadrado del denominador para que me quede solamente 3 partido x. O sea que la derivada sería 3 partido x. Y ahí tenemos la derivada de esa función logarítmica. La derivada entonces de y igual a menos el logaritmo natural del coseno de x, valor absoluto del coseno de x. O sea que eso se puede leer como encontrar la derivada de y igual a menos el logaritmo natural del valor absoluto del coseno de x. En pocas palabras, el valor absoluto de un número es la magnitud sin el signo, es decir, entonces que el coseno de x no puede ser negativo, es lo único que le están diciendo. O sea que usted la va a derivar como que fuese una función normal, solamente que tiene que tomar en consideración de que el coseno de x pues no aplica para cantidades negativas, es lo que le está diciendo aquí en el valor absoluto. Bueno, entonces siempre haciendo la diferencia entre una función y otra. Bueno, ahora menos el logaritmo natural, pues la función f. El valor absoluto del coseno de x pues viene siendo la función g. Una vez que tenga eso bien claro, derivemos entonces. Nos quedaría entonces lo siguiente, derivada con respecto a x, que va a ser igual entonces a, para quitar el logaritmo natural nos quedaría 1 partido el coseno de x. Pero, ¿qué pasó con este signo? Resulta que este signo simplemente vuelve negativa toda la función. O sea, no es que desaparezca el signo, sino que la mantenemos ahí. Y si esa función es negativa, o sea que toda la función pues, va a ser negativa. Esto lo vamos a multiplicar por la derivada de la función que es interna, que en este caso sería el coseno de x. Ahí está, ¿no? Muy similar al primer ejemplo que resolvimos, ¿verdad? Bueno. Entonces ahora encontremos cómo nos quedaría esta derivada. Derivada entonces con respecto a x, pues va a ser igual a lo siguiente.
Por el momento esto lo dejo como está, ¿no? Me quedaría acá entonces menos 1 partido el coseno de x. Ahora simplemente lo que voy a hacer es encontrar la derivada del coseno de x. Derivada del coseno de x. Derivada del coseno. Seno de x. El seno de x, ¿verdad? Pero ahí se recuerdan, es menos el seno de x. Ahí está. La derivada del seno es el coseno. Y la derivada del coseno es menos el seno. Son funciones que ya hemos manejado. Entonces aquí es negativo. Ahora, cuando usted quiera arreglar ahí la función, pues mire, menos por menos, porque está multiplicando, se vuelve más, ¿verdad? Entonces acá le quedaría lo siguiente, o sea que la derivada le quedaría de esta manera. Haciendo un poquito ahí grande nuestro texto, ahí está. O sea que la derivada acá pues, nos va a quedar como una función, ¿verdad? En el numerador, pues yo voy a escribir el seno de x. Y en el denominador, el coseno de x, pero ya positivos. Ahora, seno sobre coseno, ¿a qué es igual? De acuerdo a una de las identidades trigonométricas, seno sobre coseno es igual a tangente. Entonces solo me quedaría tangente de x. Esa sería entonces la derivada. Muy similar al ejemplo 1 que hemos resuelto. Veamos esta, logaritmo de, bueno, y es igual al logaritmo natural de un x elevado a la 1 medio. Bueno, acá lo que vamos a hacer es derivarla, ¿sí? Derivarla aplicando las propiedades simples que hemos visto. Entonces vamos a decir acá, derivada entonces con respecto a x, que es igual a, bueno, acá por conveniencia hagamos siempre esto, función f y función g. Ahí está la función g, ¿ven? Para eliminar el logaritmo natural, pues sería 1 partido o la función interna, ¿verdad? 1 partido entonces x a la 1 medio. O sea que nos quedaría de esta manera, ¿no? X a la 1 medio. Y esto lo vamos a multiplicar por la derivada precisamente de x a la 1 medio, porque es la función externa. La función interna, perdón. Ahí está derivada la función externa y vamos a derivar la función interna. Estamos aplicando regla de la cadena. Ahora bien, acá, si ustedes se recuerdan, acá tengo que bajar el exponente 1 medio y le tengo que restar 1 a 1 medio. Entonces, por el momento, toda esta expresión nos queda igualita, tal y como está. Ahí está, ¿no? Ya se recuerda de que este x a la 1 medio en realidad es una raíz. Pero cuando tenemos una raíz, lo conveniente es escribirlo en funciones exponenciales, ¿verdad? Bueno, derivemos entonces, derivada de x a la 1 medio, ahí se recuerda que baja a multiplicar el exponente, o sea que le quedaría 1 medio, ¿verdad? Si a 1 medio usted le resta 1, o sea, porque en realidad aquí nos quedaría esto, ¿verdad? A 1 medio le tiene que restar 1. Si a 1 medio le quita 1, o sea que le quedaría x a la menos 1 medio. ¿Sí? Aquí lo vamos a escribir. ¿Qué nos quedaría de esta manera? ¿Ven? X a la menos 1 medio. Nos quedaría así. Menos 1 medio. Veamos si es cierto, ¿verdad? Bueno, veamos acá. A 1 medio, pues yo le tengo que restar 1. Pero como 1 es un número entero, pues le agrego el denominador 1, ¿verdad? Bueno, y esto es igual a el MCM entre 2 y 1, pues es 2. Entonces 2 entre 2 a 1. Por 1 es 1, ahí está bien. Menos 2 entre 1 a 2. Por 1, 2. Y a 1 réstele 2 menos 1 medio. Por eso es que habíamos colocado el exponente acá. Ahí está. Prácticamente ahí está la derivada. Entonces lo que usted va a hacer ahora es arreglar la función, porque ahí se ve muy compleja. Entonces ya solo arréglelo, maquíela un poquito, ¿verdad? Porque ahí está desmaquillada, o sea, es la función derivada, pero está, no es que esté mal escrito, sino que solo ordénelo. Entonces nos quedaría de la siguiente manera, mira. Y es igual entonces, ahora, fíjense muy bien.
En realidad esta x a la menos un medio es una cantidad que es una cantidad fraccionaria también. Porque si se recuerda, hay una propiedad que le dice, todo número elevado a la menos n se puede escribir de la forma 1 partido x a la n, o sea, todo número que ya tenga una cantidad positiva en su exponente. Bueno, por el momento estas dos dejémoslas tal y como están. Ahí están. ¿No? Ahí está. Esto lo voy a multiplicar. Voy a aplicar esta propiedad específicamente aquí. ¿No? Ahí está. Vamos a aplicar esta propiedad aquí. Si x a la menos un medio tiene exponente negativo, o sea que nos quedaría igualito a esta. ¿Ven? 1 partido x a la un medio, o sea que nos quedaría nuevamente la misma expresión. ¿No? Ahí está. Solo a x, porque un medio ya es fracción y ya es la constante, entonces ahí la constante pues ya no se afecta. Para x a la menos un medio aplico esta propiedad y me quedaría 1 partido x a la un medio. Y esas x a la un medio en realidad pues son raíces. Entonces, toda expresión de esta manera, miren, otra vez le voy a colocar ahí para que se recuerde. La raíz enésima de un x a la m, la voy a escribir, ¿dónde está? Ahí está. De un x a la m, pues va a ser igual entonces a una cantidad con exponente fraccionario, ¿verdad? Porque se toma la cantidad subradical que es x. Y el exponente de x se divide entre el índice de la raíz. Por eso es que le quedaría de esta manera, mira, m partido n. O sea que los números de esta manera en realidad son raíces. Bueno, entonces acá convirtámosla a su modo de raíz para que sea más fácil verla, ¿verdad? Bueno, entonces x a la un medio en realidad es raíz cuadrada de x. El exponente de x es 1, lo que me están diciendo acá. El índice de la raíz es 2. Pero como el índice es cuadrado regularmente, pues no se escribe. En realidad está así, ¿verdad? Pero no se escribe por lo regular. Bueno, entonces convirtamos esto también a su modo de raíz. En este caso me quedaría raíz de x. Ahí está, ¿ven? Ya un poco más sencillo. Ahora solamente multiplique todas las cantidades en los numeradores porque eh, son multiplicaciones de fracciones. Si yo multiplico todo el numerador, ¿no? 1 por 1, 1 y 1 por 1, 1, me sigue quedando 1. Aquí, raíz de x por raíz de x, en realidad me va a quedar así, miren. Raíz de x al cuadrado. Me va a quedar de esta manera. ¿Sí? Me quedaría de esta forma. Raíz de x al cuadrado. Y hay otra propiedad que me dice que cuando yo tengo una forma válida para una cantidad exponencial de esta manera, lo único que hago es eliminar la raíz y el exponente. Entonces acá en realidad solo me va a quedar x. Y este 2 no hay con quién multiplicarlo, solamente lo copio como la cantidad constante de esa variable x. O sea que la derivada sería 1 partido 2x. Esa sería entonces la derivada de esa función exponencial. En esta expresión, el logaritmo de x partido x a x más 1, pues viene siendo una función donde la función interna es un cociente. Entonces, cuando yo la derive, pues tendría que aplicar regla del cociente. Se alargaría mucho, ¿verdad? Pues hay un atajo para poder hacer eso. Y el atajo es utilizar las leyes de los logaritmos. Una de las leyes de los logaritmos me dice entonces que el logaritmo de un cociente se convierte en la resta de los logaritmos. ¿Eh? Aquí el logaritmo, pues es claramente el logaritmo natural que veo ahí. X viene siendo a m y x más 1 pues viene siendo a n. El atajo es que usted reste el logaritmo del numerador y el logaritmo del denominador. Ese es un atajo. Entonces la voy a reescribir de esa manera. ¿No? Reescribiendo esa función, entonces me quedaría de esta manera. Vamos a insertar acá entonces y, ahí está,
Va a ser igual entonces a el logaritmo de un cociente, la resta de los logaritmos. Entonces me quedaría logaritmo natural de x menos el logaritmo natural de un x más uno. Entonces lo voy a escribir así. X más uno. Ahí está, ¿ven? O sea que en realidad tendría eso. Y si ustedes se dan cuenta, ya solamente hay que derivar pues cada uno de esos términos. Derivemos el logaritmo de x y vamos a derivar el logaritmo de x más uno. Bueno, aquí nuevamente las propiedades con las que ya hemos trabajado. Vamos a decir logaritmo, no, perdón, derivada con respecto a x, que va a ser igual entonces, el logaritmo de x, ¿sí? El logaritmo de x viene siendo a 1 partido x. La propiedad es más simple, 1 partido x, ahí está. Ahora resten. Aquí nuevamente apliqué la propiedad. El logaritmo natural de x más uno, ahí se recuerda, para eliminar este logaritmo natural, pues sería 1 partido x más uno, ¿verdad? 1 partido x más uno. Fíjense que ahí ya no estoy diciendo quién es la función externa, quién es la función interna. De una vez lo estoy aplicando. Pero ahí se recuerda de que este 1 partido de x más uno se tendría que multiplicar la derivada de x más uno. Pero fíjense muy bien que la derivada de x más uno ahí es uno, porque la derivada de uno es cero. Y la derivada de x, pues es uno. Y uno por toda la fracción, pues nos queda toda la fracción. Por eso es que la derivada nos resultó siendo de esta manera. Bueno, adelantándome ya un poquito ahí, utilizando todas las propiedades. Y ahora el resultado de haber derivado, porque aquí ya está derivado, se recordarán cómo combinamos estas expresiones, ¿no? Suma y resta de fracciones. Ese tema lo vimos desde la primera unidad, cuando estábamos todavía de forma presencial. Ahí me quedaba solamente una fracción. El MCM de los denominadores, pues es la unión de los dos, porque no tienen nada en común. Entonces sería x por x más 1. Ahora, si yo divido esta expresión, miren esta de acá, entre x, en realidad pues tendría que eliminar los comunes, pero solo para la primera división que estoy haciendo. Divido el MCM entre cada denominador. En realidad acá entonces se elimina x. ¿Qué me queda? X más 1. X más 1 por 1, pues me queda x más 1. ¿Sí? Ahí está, x más 1. A esto le voy a restar, ¿verdad? O sea, estoy combinando la fracción, ¿verdad? Menos ahora divido x por x más 1 entre x más 1. Entonces ahora se elimina el x más 1. ¿Qué me va a sobrar? X. Y x por el numerador, pues me va a quedar menos x. Este signo negativo, pues es el resultado de la resta. El resultado de haber dividido x por x más 1 entre x más 1, pues solamente es x. Ahora, si se dan cuenta, ahí hay términos que son comunes. ¿Quiénes son comunes? Está la x y menos x. Entonces, la derivada que me resulta al final, pues viene siendo a1 partido x por x más 1. Y esa sería entonces la derivada de esa función logarítmica.